Instituto Escuela se creó en un contexto histórico que se remonta a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando se produce una grave crisis política en España que desembocó en un gran descontento de la población y grandes revueltas. Además del movimiento obrero, la sociedad empieza a darse cuenta de la necesidad de una renovación de las estructuras sociales, políticas, económicas y religiosas. A consecuencia de ello, fue fundada en Barcelona por Francisco Ferrer y Guardia en 1901 la Escuela Nueva. En este sentido, en 1907 se crea la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, institución encargada de promover la investigación y la educación científica en España, con Ramón y Cajal y Joaquín Sorolla como vocales y Castillejo como secretario. Esta institución fue fundada en 1876 como uno de los más importantes organismos creados por la Junta para Ampliación de Estudios. El Instituto Escuela se materializó en España el 10 de mayo de 1918, dependiente del Ministerio de Instrucción Pública, tutelado por la Junta y diseñado por José Castillejo, muy influido por Giner de los Ríos, Luis de Zulueta y María de Maeztu. Su sede se situó en el distrito del Retiro, aunque posteriormente se abrieron otras sedes en Barcelona, Valencia y Sevilla. La enseñanza que impartía se basaba en los principios pedagógicos de la institución libre de enseñanza, cuyas características tenían un carácter activo y además se basaba en la construcción activa de sus propios materiales didácticos. El aprendizaje del alumno se desarrollaba en función de sus capacidades cognitivas, mediante una enseñanza de carácter cíclico que permitía la consolidación y profundización de lo aprendido. Las tareas de aprendizaje perdían su carácter memorístico para afianzarse a través de la práctica y experimentación personal. Además, concebía al niño como eje del proceso educativo, siguiendo los modelos rusonianos de la ILE y de la Escuela Nueva, y diseñó un plan cíclico conforme a la normativa curricular nacional, pero con autonomía para ampliarla y seleccionar al personal con el fin de fomentar el estudio práctico y directo de la naturaleza, el debate, la lectura, la convivencia, la curiosidad y el esfuerzo motivado. Para ello contó con talleres, laboratorios, biblioteca, imprenta y campos de deporte, y con algunos pensadores como Manuel Terán, Carmen y María Rosa Castilla, Miguel Catalán, María Sánchez Arbós, Andrés León. El objetivo del Instituto Escuela era introducir de forma progresiva reformas en la enseñanza secundaria que abarcasen la cuestión del bachillerato único o múltiple, los planes de estudio, los métodos y prácticas de enseñanza de cada rama, las relaciones entre la escuela y el medio social y la coeducación. El Instituto Escuela acogió entre su profesorado a estudiantes de licenciatura que aspiraban al magisterio de enseñanza secundaria con la función de aprender enseñando. Se organizó buscando su autonomía, pero también teniendo en cuenta los principios de Estado. Por ello, lo primero fue la selección y formación del profesorado. Se incorporó la figura de aspirante al magisterio secundario y se lograron excelentes profesores que desarrollaron su vida profesional en el Instituto Escuela. Acogía a jóvenes que tuvieran título de magisterio o estudios universitarios durante 2 años, enviando posteriormente pensionados al extranjero a los que obtuvieran mayor provecho. La formación de dichos aspirantes combinaba las prácticas docentes en el Instituto Escuela, la preparación científica en los laboratorios que dispuso la Junta, la enseñanza de idiomas, asistencia a clases en la universidad, lecturas personales y colaboración en la obra educativa del Instituto Escuela. Las enseñanzas se organizaron en 2 bloques. Cada uno se repartía en 3 grados de preparatoria
que acogía a niños de 8 a 10 años, y 6 grados de bachillerato con alumnos entre 11 y 16 años. Podemos decir que son dos las ideas que lo inspiran. Por un lado, se trataba de ofrecer una cultura general, impartida de forma cíclica, es decir, repitiendo y profundizando la misma materia cada año. Y por otro lado, se concedió cierto margen de elección al alumno en función de su actitud, criterios familiares y consejo del profesorado. La enseñanza debía estar considerada como un todo, considerando siempre como fundamental la escuela primaria. La metodología que aplicaba el Instituto Escuela se basó en el método activo, en el que primaba la observación directa y el trabajo personal de los alumnos. Con ello, tuvieron gran importancia los cuadernos escolares, los experimentos y los trabajos manuales. En el proceso de aprendizaje se fomentaba, además de la adquisición de conocimientos, la formación integral de los alumnos, con el fin de favorecer su pleno desarrollo físico, moral e intelectual. La figura del profesor en el aula estaba encaminada para orientar y para guiar en el proceso de aprendizaje al alumno. En cuanto al aprendizaje del alumno, se realizaba de manera amena y práctica. Como hemos dicho, su formación era completa, por lo que realizaban talleres de madera, artes escénicas y baile, artesanía, deporte, música y pintura. En cuanto al aprendizaje de las ciencias experimentales, los alumnos salían al patio de la escuela a analizar hojas, insectos, observar los pájaros, además de realizar excursiones, ya que consideraban fundamental la visión directa del conocimiento de la naturaleza. También, una vez a la semana, visitaban museos y fábricas, con el objetivo de mantener un contacto con la cultura y con los medios de producción de la época. Todos estos procedimientos implican una responsabilidad por parte del alumno en la organización escolar. Por consiguiente, el centro de atención no está en la enseñanza, sino en el aprendizaje. En 1922, Menéndez Pidal, con la colaboración de María Goyri, crearon la Biblioteca Literaria del Estudiante, una seleccionada colección de 30 volúmenes de literatura española que se presentaba en unos textos adaptados a la edad de los estudiantes y en los que se incluía una introducción y notas explicativas redactadas por María Goyri. Debido al gran éxito de esta biblioteca, fue necesario realizar diversas ediciones y además se creó una biblioteca ambulante para el ciclo de bachillerato. Todos estos proyectos fueron el impulso intelectual que provocó que los alumnos, ayudados por sus profesores, realizaran una obra en conjunto con toda la escuela, titulada Nuestro Libro. Este trabajo fue encuadernado y editado por los alumnos y constituía una recopilación de los apuntes que los estudiantes habían tomado en clase, dibujos y esquemas. Además de ser una publicación que mostraba las actividades que se llevaban a cabo en el Instituto Escuela, constituía una potente herramienta didáctica, por la cual los alumnos iban organizando su propio saber y aprendiendo a expresarse. Pero las publicaciones del Instituto Escuela no se quedaron aquí. Además, en 1931, Miquel Catalán y Andrés León redactaron un manual titulado Exposición de la enseñanza cíclica de la física y de la química, que se realizó gracias a la experiencia adquirida en las clases. Esta guía metodológica aún tiene una gran vigencia en la educación, debido a su orientación general y por la precisión con que se detallan los programas, horas de laboratorio y experimentos llevados a cabo en los distintos niveles. Además de la biblioteca y sus publicaciones, otro instrumento didáctico que hay que señalar eran las representaciones teatrales, en las que los alumnos interpretaban obras desde el teatro clásico, en piezas breves o autos sacramentales, a escenificaciones de romances o cuentos. Después de hablar de la metodología y de las herramientas didácticas que utilizaba el Instituto Escuela,
Hay que decir que debido a que el alumno desarrollaba su aprendizaje en función de sus capacidades cognitivas mediante una enseñanza de carácter cíclico que permitía la consolidación y profundización de lo aprendido, las tareas de aprendizaje perdían su carácter memorístico para afianzarse a través de la práctica y experimentación personal, por lo que la evaluación será continua y se suprimen los exámenes finales de cada asignatura, aunque sí que se seguirán realizando exámenes parciales. Se valoraba para la evaluación el trabajo a diario en clase llevado a cabo por el alumno, como las intervenciones, sus cuadernos de apuntes y las prácticas de laboratorio. Este tipo de evaluación se veía facilitada y favorecida por el ratio de alumnos que no superaba los 30 estudiantes por clase. Pero en el Instituto Escuela no solo se evaluaba a los alumnos, sino que cada año se redactaba una memoria por la que mediante sus resultados se podía ir renovando la actividad de enseñanza llevada a cabo por los profesores. En la actualidad, el espíritu del Instituto Escuela queda reflejado en las paredes del Colegio Isabel la Católica, lugar donde se ubica esta institución y que respondía a los ideales y principios por los que se rigió, y constituía un estímulo y una herramienta pedagógica más para el alumnado que acogía. Para concluir, podemos decir que todo el esfuerzo en innovación en materia educativa no se perdió con el cierre del Instituto Escuela tras el fin de la Guerra Civil, ya que todos estos avances perviven hoy en el actual Colegio Ramiro de Maeztu.